Grupo Oro presentan. De estas 6 variables que se miden para evaluar el lugar que ocupan los estados y los municipios, 6 de ellos, de esas 6 variables, 4 son de competencia y de responsabilidad del gobierno federal. Por ello administran el 80% de los recursos de este país. Cuando yo veo un spot de que hay que abrir los ojos porque Puebla está en pobreza, efectivamente en Puebla hemos abierto los ojos porque el estado de pobreza, no solo que vive Puebla, que vive México, que vive Chiapas, que vive Veracruz, que vive Oaxaca, que vive en todos los estados de la República, es el resultado de la política social que en México no ha tenido rumbo. La política social que ha sido un cambio en reversa y que no le ha permitido a los mexicanos, tener un proyecto de vida. Hoy 6 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y de esa parte un porcentaje es en Puebla. Y cuando ese porcentaje se marca en Puebla, perversamente el PAN culpa al gobierno del estado, cuando el gobierno del estado solo tiene la responsabilidad dentro de estas 6 variables de 2, cobertura de agua potable y cobertura de drenaje. Y en esas coberturas en Puebla estamos entre el 92 y el 89%. Esa es la verdad que hoy, de cara a los ciudadanos, podemos señalar, con toda objetividad. Juan Carlos. Pues es una mentira más del PRI, una forma de manipular las cifras están ahí, el auditorio las puede revisar en internet. La economía nacional cayó 5%, mientras que en Puebla cayó al 10%. Y bueno, ahí estarán las cifras, no hay forma de comprobarlo ahorita, no tengo la gráfica, pero la gente lo puede revisar. Y yo a lo que voy es, Alejandro, hablemos del Estado, hablemos de la situación. Ya hubo una elección federal donde los mexicanos emitieron su voto y debo reconocer que no nos fue bien, pero yo les pregunto a la gente, ¿creen que Puebla efectivamente está mejor? ¿Creen que hoy en Puebla somos un estado que da más oportunidades? Y por eso nosotros, ciñéndonos a las propuestas, estamos proponiendo que en Puebla se instale la primera ciudad verde de América Latina, un proyecto que va a liderar Emi Camacho y que va a permitir no solo la generación de empleos, sino además el colaborar con el tener un Puebla mucho más, con un medio ambiente mucho más limpio, mucho más sano. Puebla capital, por ejemplo, tiene un déficit en áreas verdes bastante impresionante. Aquí tenemos alrededor de 1,5 metros de área verde por habitante, cuando lo lógico o lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud son 8 metros por habitante. Nosotros también estamos proponiendo que todos los candidatos hagan pública su declaración patrimonial. Rafael Moreno Valle va a hacer pública su declaración patrimonial. ¿Cuándo? En esta semana estará ya presentándola de manera pública y todos los candidatos a diputados y a presidentes municipales lo harán, porque no queremos que nos salgan y con que de repente les sobró una lanita y tiene 3 millones de pesos en efectivo para comprar una casa, como lo hizo Javier López Zavala. Creo que ya hasta tiene broncas con Jorge Estefan, porque la de Jorge costó 25 millones de pesos, y ahora eso juegan los políticos del PRI. Mientras hay pobreza en nuestro estado, los políticos del PRI juegan a ver quién se hace y quién se construye la casa más cara. Nosotros estamos proponiendo eliminar la tenencia desde el 2010. Aquellos que ya pagaron su tenencia, les será devuelta el monto que ellos hayan ingresado, y aquellos que no lo hicieron, les será condonada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apostados por apoyar a la economía de las familias y sabemos que ese pequeño ingreso cae bastante bien a la hora de las broncas que tenemos en casa. Hemos propuesto, a diferencia del PRI, el crédito a la palabra de la mujer, donde lo único que necesitamos es la palabra de la mujer de que cumplirán ese préstamo que recibirán, a diferencia de la banca de la mujer, en donde pues al entrar a un banco te piden una garantía, las escrituras de un terreno, te piden la factura de un coche, alguna cosa, algún requisito, lo cual no permite que las mujeres salgan adelante, porque no es fácil tener un predio o tener una garantía. Estamos nosotros también proponiendo que todos los viejecitos, todos los adultos mayores de 70 años reciban un bono mensual de 500 pesos en el estado de Puebla. Y esto es sin distingo de clase social, de nivel socioeconómico o de ninguna cosa. Aquí sí hay una pregunta elemental. ¿De dónde el dinero? Bueno, esto generará un presupuesto, o esto se requiere aproximadamente 600 millones de pesos para poder cubrir las expectativas de más de 200,000 adultos mayores que tiene nuestro estado. Se complementa además con el programa que existe a nivel federal
que ya cubre las zonas urbanas y marginadas. Esto iría prácticamente a las zonas urbanas y cuesta solamente 600 millones de pesos, que es muy fácil de tomarlo, de encontrarlo en el presupuesto del Estado. Tenemos 50,000 millones. Por supuesto que se puede establecer de dónde conseguirlos. Está, por ejemplo, el fondo del impuesto sobre nómina, que son 900 millones de pesos al año, que en lugar de que se vayan a un elefante blanco, a un proyecto donde solamente generaron negocio los amigos del gobernador, la célula o el centro expositor, pues que ayude y que vaya directamente a beneficiar. Dime una cosa, Juan Carlos, esto que estás comentando del impuesto, pues, y del dinero, los 600 millones, ¿ya lo consideraron con los empresarios? No sé si es una idea que está soltando en este momento o ya está consultada con los empresarios. Hay que dialogarlo, de los empresarios, hay que dialogarlo con ellos, por supuesto, hay que dialogarlo, pero así como ese fondo hay muchos fondos más. Una idea, hay que decir, puesta. por ejemplo, que Puebla recibió en los últimos 4 años más de 30,000 millones de pesos que no estaban en el presupuesto. Es decir, hubo excedentes petroleros que ayudaron al gobierno del Estado, que le llegaron al gobierno del Estado y que al final de cuentas se utilizaron para no sabemos qué proyectos, a lo mejor sí lo sabemos, pero a lo que voy es que utilicemos esos recursos excedentes para beneficiar a los que menos tienen. Ya, vamos, Alejandro. Gracias, Iván. Lamentablemente vuelve a mentir el PAN. No conocen lo que significa la banca de la mujer. Ellos sí han de conocer lo que es la banca y hablan de esa banca que ellos privilegian, que es la banca comercial, la banca internacional, como la que trabajaba su candidato, por cierto, en Nueva York. Hace 11 años dejó a su novia el departamento de Manhattan y su puesto como vicepresidente del 10º banco más grande del mundo. Dice esta revista Quién, que seguramente se refiere a el banco que se dedica a administrar el cobro del servicio de la deuda externa que padecen miles de países, cientos de países en el mundo, países de América Latina, incluyendo México. Ellos son los banqueros de los ricos. En el PRI proponemos la banca de la mujer como un instrumento que no va a ser un crédito a la palabra, porque los créditos a la palabra se convierten en instrumentos que manipulan electoralmente, no son programas que se institucionalicen. La banca de la mujer, a diferencia como lo ha propuesto Javier López Zavala, significa asegurar recursos permanentes sin sesgo político, sin sesgo electoral, capacitación, cadenas productivas, impulsar incubadoras de desarrollo, permitir que a través de créditos, de recursos, de financiamiento participes, seas parte, seas socio. La banca de la mujer será un instrumento que no se convierta en una moda seccional como quieren hacer el Credimujer para cachar votos, para manipular electoralmente, como hoy lo hacen con Diconsa, como hoy lo hacen con los programas de piso, como hoy lo hacen con oportunidades, como hoy lo hacen con una serie de programas que reflejan que en el PAN lo importante es llevar a cabo una elección de Estado. En el periódico Reforma, el día 28 de mayo, sale esta nota de Daniela Roer. Advierten especialistas sobre el sesgo partidario en el manejo del programa de combate a la pobreza. Número de familias beneficiadas, casualmente en los 10 estados de la República donde hay elecciones. Es muy casual que en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, Tlaxcala, Chihuahua, Quintana Roo y Aguascalientes, el programa de oportunidades es controlado por el Partido Acción Nacional. 10 segundos, ¿tienes un comentario antes de la pausa, Juan Carlos? 10 segundos. Bueno, solo comentar que es absolutamente falso. Los programas federales son blindados a nivel internacional. El Banco Mundial los ha reconocido como programas ejemplares y que, a diferencia de lo que sucede a nivel estatal, los programas federales no son manipulados. La gente no puede la gente no puede tener acceso a estos datos si no es a través de los órganos que pueden hacerlo, como es la Auditoría Superior de la Federación, como es los órganos internos de control, y esto es absolutamente falso. 10 segundos. Es una mentira, una vez más, porque aquí está Reforma que lo está señalando, pero además hay documentos del Coneval donde fueron desviados recursos en municipios y en estados donde tienen menor grado de marginación y de pobreza. Me da la impresión que hoy el dirigente del PAN hace lo mismo que su candidato, le echa la culpa a los medios de comunicación. Mi voz, pero no es mi voz. Sí, es
son los medios de comunicación. Es mi voz, pero son no es mi culpables. Ahora resulta que ¿Eso es Reforma es sarcasmo o culpable. declaración? No, Es sarcasmo culpable. nada más. Es culpable. Se enoja, Deje, mira una- se enoja Juan Carlos Mondragón porque le No, decimos no me la verdad. enojo. Es lamentable. No Yo no me lo he enojo. interrumpido y denota la molestia incluso No me enojo, en no el me tono y en el rostro que ya tiene con la ceja Para nada. para molesta. nada. Esto fue una producción de Grupo Oro.